Y el título que le he dado para empezar a enmarcar esta enseñanza es, aunque me van a ayudar mis hermanos porque es un versículo que está en la Biblia y ustedes me lo completan. El título es, el que crea estar fuerte, mire que no. Ese es el título. El que crea estar fuerte, mire que no caiga. Y precisamente analizando la historia de la humanidad y bien cercana, vamos a hablar de dos hombres, del cual que pronto tenemos conocimiento en estos momentos. Uno en el siglo pasado y otro que es aquí en este siglo, pero son muy contemporáneos, todavía están vivos. Pero uno los conoce como los hombres más poderosos de la tierra. En este momento, ¿cuál es el hombre más poderoso para la humanidad, políticamente, en el mundo? ¿Quién? Donald Trump, ¿verdad? Y cuando dicen el hombre más poderoso de la tierra, precisamente vamos a hablar de esos dos presidentes como ejemplo, porque en el anterior mandato, antes de Obama, estuvo Bill Clinton, y también se le llamaba el hombre más poderoso de la tierra, porque claro, Estados Unidos es el imperio del momento, han estado interviniendo en algunas guerras, han liberado algunas naciones, son la potencia económica en su moneda, en su idioma, son potencia en varias cosas, ¿no? Entonces por eso se les conoce como los hombres más poderosos de la tierra. Pero al terminar su mandato, o en la mitad del mandato de Bill Clinton, se le conoció una debilidad que casi desestabiliza su gobierno. ¿Y cuál fue esa debilidad? Que tuvo relaciones sexuales fuera de su matrimonio. Y allí en la Casa Blanca. Eso fue un escándalo mundial que todavía hasta hoy mismo lo recordamos porque es parte de la historia. Y ya en este tiempo, pleno siglo XXI también, el hombre más poderoso de la tierra, que al parecer pues no quiere dejarse de nadie, ¿no? Y puede enfrentar a sus enemigos, pero también por ahí están mirando que una de sus debilidades es que también tuvo problemas sexuales con una mujer que no es de su matrimonio, o sea, no es su esposa. Entonces, ¿qué panorama nos hace ver ello? Que aunque son los hombres más poderosos de la tierra, un día cayeron. Y así muchos otros en adelante. Y precisamente la palabra del Señor nos dice y nos aconseja, dice, el que crea estar fuerte y firme, mire que no caiga. ¿Para quién compete ese mandato, ese precepto? Para todos. Y nosotros hoy, en pleno siglo XXI, nosotros hoy todos, hombres y mujeres, jóvenes y niños, hemos sido llamados para ser el pueblo de Dios, la nación de Dios, que es llamada la iglesia. Y la iglesia, este pueblo, prácticamente podríamos hablar de un nuevo pueblo a partir de la cruz del Calvario, que es el pueblo de los gentiles. Sí, está incluido también los judíos, pero en su mayoría la iglesia en el mundo está conformada por gentiles. O sea, personas que no pertenecen al pueblo judío y que no tienen esa historia tan profunda con el Señor y con su relación. Entonces Pablo nos aconseja en ese momento, ¿no? El que crea estar firme, mire que no caiga. A la final, sí tenemos que tener en cuenta que aunque nosotros somos del pueblo de Dios, todos, hombres y mujeres, hemos sido llamados para servir al Señor. Yo creo que hay dos cosas importantes, aunque hay muchas otras de ellas, pero las dos básicas. ¿Cuáles son las dos cosas básicas por las cuales Dios nos llamó a cada uno de nosotros? Una es para ser adoradores. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a la samaritana? El Padre está buscando verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Creo que es una de las funciones claves del llamado para la iglesia. Y la segunda es el servicio. Hemos sido llamados ¿a qué? A servir, porque Jesús mismo lo dijo, yo no vine a ser servido sino a
servir. ¿Servir a quién? A la humanidad, servir a la sociedad. Entonces son dos conceptos, sé que hay muchas otras cosas, pero manejemos esos dos. Hoy hemos sido llamados, hombres y mujeres, para adorar a Dios, pero también para servir a Dios en el ministerio, en la labor, en los dones, en el talento que Dios te haya dado. Pero debemos servir. No es solamente venir a adorar, sino también servir. ¿En qué puedo yo servir? En la iglesia. ¿Cómo puedo yo servirle a través de mi vida cristiana como discípulo de Cristo a la sociedad, a la familia y a esta nación? Entonces, para ello, vamos a tomar el ejemplo, porque para eso está la palabra del Señor, amén. Para mirar qué ejemplo nos va a dar el Señor, qué nos va a hablar a través de su palabra con respecto a esto. Y para entrar en ello, quiero que abramos la Biblia en el Antiguo Testamento. Vamos allí al libro de Jueces. El libro de Jueces está después de Josué. Precisamente, Jueces se encuentra, para dar un contexto de este libro, Jueces se encuentra prácticamente en el último periodo de Josué, cuando él ya repartió las tierras a cada tribu, o sea, a cada uno de los hijos de Jacob, ya le repartió las tierras, ya la organizó, ya la nación ya estaba totalmente conquistando el territorio de Canaán y ya había repartido las tierras. Y cada uno está en sus diferentes lugares, este le corresponde a Efraín, este a Judá y así sucesivamente. Y comprende desde ahí, desde Josué, hasta el inicio de la monarquía. O sea, ¿cuál fue el primer rey? El rey Saúl. Entonces, este periodo de los jueces comprenden la última parte, temporada de la labor, el servicio y el ministerio de Josué hasta el inicio de la monarquía. En ese periodo hubo el periodo de los jueces, por eso es en plural, los jueces. Cuando uno va a ver en el libro y hace un resumen del libro, había algo que políticamente y militarmente nos demuestra que ni estaba liderado por un solo soberano o un solo presidente, ¿sí? Un solo líder, un solo siervo, sino que fueron varios. Antes de que llegara el único que era un rey, la monarquía. O sea, mientras tanto, ¿quién sería el que debería estar gobernando Israel? O desde que salieron de Egipto. Se conocía como un gobierno teocrático, todo bajo las órdenes de Dios. Pero en este instante algo sucedió en el tiempo de los jueces, y era que ellos, o uno, no conquistaron muy bien esas tierras que el Señor les demandó que conquistaran, o dos, empezaron a convivir con los pueblos que estaban en ese lugar. ¿Y quiénes eran estos pueblos? Pues eran pueblos totalmente paganos, idólatras, personas y pueblos que no tenían principios ni valores. Entonces el libro de Jueces va a terminar diciéndonos que en esa época cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, si lo vemos en los términos de hoy, y si lo traigo aquí, hoy podemos utilizar palabras que sería, bueno, entonces quiere decir de que en esa época como hoy eran muy relativistas. Para todos que decían, bueno, yo voy a vivir conforme a este principio que yo creo que es así, y el otro decía, yo voy a vivirlo como es así, pero es totalmente diferente al de aquí, pero tratemos de llevar una estabilidad en ello. Pero cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, había un pluralismo. Eso nos trae también a ver que hoy en nuestra nación parece que estuviéramos viviendo en el tiempo de los jueces. Porque sí tenemos a alguien que lidera, pero pareciera también que no. Y ahora que nosotros pues nos acercamos a las votaciones, se dice que el pueblo de Colombia, la nación de Colombia está polarizada. Pero a la final hay muchas vertientes y cada uno quiere hacer un gobierno
pues totalmente diferente. Jueces le pasa eso. No había un liderazgo absoluto, como lo es la monarquía o como es la teocracia, donde es el gobierno de Dios. Es más, nosotros iremos, cuando ya pasen todos los tiempos y se acabe el tiempo de los gentiles, o sea, de la iglesia, vendrá el milenio. ¿Y quién va a gobernar en el milenio? ¿Varias personas? ¿Una teocracia? ¿No? ¿Va a gobernar quién? El Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, el monarca del universo. Y precisamente, ¿cuál será el propósito del libro de Jueces? Porque uno empieza a leer y hay muchas historias muy bonitas que nos enseñaron en la escuela dominical. Y extraordinarias. Y hasta ahora la están tomando también para representarlas en el cine. Pero el propósito del libro de Jueces yo lo veo también como en dos vertientes, como lo dicen algunos comentaristas. ¿Jueces quién era? ¿Un juez qué era un juez? Un juez era un libertador, pero tenía un poquito tiempo de gobierno. Algunos eran 20 años, otros 15, 10, 8. Pero era una persona que aparecía de un momento a otro y desaparecía. Cumplía con su objetivo, con su propósito, con su ministerio, con su labor y desaparecía. Trataba de organizar, también le llamaron los libertadores, y pasaban de largo. O sea, no hubo una firmeza en la Constitución ni una firmeza como nación. Por eso hay varios jueces. ¿Cuántos jueces eran? Prácticamente eran 12, si se cuentan solo hombres, pero como uno de ellos le dio mieditis para salir a la guerra, la esposa de Barak, o sea, Débora, ella le dijo, mira, tranquilo, no te preocupes, vamos a hacer esto, aquello, lo otro, y vamos a tener el éxito. Y entonces este hombre Barak dijo, bueno, yo voy, pero si tú me acompañas. Y prácticamente con esta estrategia, digamos, que tuvo esa mujer, obtuvieron la victoria en ese momento que tenían que pelearla. Y entonces a ella se le cuenta como una juez más, por eso son 13 los jueces. Pero como hablamos anteriormente, va desde el periodo de Josué hasta la monarquía. Entonces el propósito de Jueces es mostrarnos también a un Cristo que va a venir como un juez y va a juzgar al pueblo. Pero también nos muestra que Él va a ser también el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ya veo una connotación, un marco, que Cristo va a ser el juez del mundo, va a ser el juez para toda la humanidad. Pero después de que se constituya ese juzgamiento, vendrá la monarquía universal y eterna, que será Cristo Jesús. Pero mientras tanto, debemos hacer la labor que el Señor nos ha delegado, la labor que el Señor ha puesto en su confianza en nuestras manos, para que podamos nosotros impactar a la sociedad. ¿Cómo se impacta la sociedad? Pues el Señor dijo, ustedes son sal y luz para el mundo. Y necesito que así como yo impacté la sociedad hace 2018 años atrás, ahora ustedes que son mi cuerpo, el cuerpo de la iglesia que es de Cristo, entonces ustedes también impacten la sociedad. ¿Cómo la van a impactar? Pues hay muchas maneras de hacerlo, pero especialmente es predicando el Evangelio de Cristo, el cambio de todo ello. Así que vamos a ver hoy, en este marco que hicimos, la vida de un hombre que creo que alcanzamos a verla con unos punticos especiales. Tiene 3 capítulos, empezando entonces del capítulo 14 del libro de Jueces. ¿Listo? Capítulo 14. ¿Y este hombre cómo se llama? Sansón. ¿Se han escuchado de Sansón? El cine, la televisión y muchos lo muestran como un hombre como físico-culturista, ¿no? De pronto hacía pesas en las Olimpiadas. Era Mr. Israel, no sé, ¿sí? Parecía un poquito a mí, ¿no?
esos brazos. Aquí tienen a un Sansón colombiano. Pero la Biblia no nos da, ¿cierto? No nos da evidencias de que él fuera así. Es una imagen que tal vez sí, pero según la constitución del israelita y allí en el desierto, pues eso se hace de verdad con mucha gimnasia, ¿no? Todo ello. Pero bueno, en eso no lo especifica, por ejemplo, cuando uno habla del rey Saúl, el primer rey. Sí da una característica física. ¿Qué tenía Saúl? ¿Cuál fue la característica que le vio Samuel? Era alto, era un gigante, porque dice que sobrepasaba los hombros de las demás. O sea, era un tipo alto. Lo único que nos describe de Saúl. Alguien dijo por aquí una palabra de los cachacos, ¿no? ¿Qué era qué? Chusco. Chusco. Es una característica que le dice la Biblia de David. David, aunque da otras características, era flaco, ¿cierto? Un sardinito así todo como enclenque, pero que era de buen parecer. Pero de Sansón no describe que él era un hombre alto y que fuera fornido y que levantaba a la mamá y al papá con los brazos al tiempo, ¿no? No dice nada de eso. Pero ahí se puede ver a este hombre, Sansón. Les dije que el título era: el que quiera estar firme, mire que no caiga. Pero en Sansón, y vamos a ver en esta mañana, razones por las cuales un ministro de Dios o un siervo de Dios puede caer. Razones por las cuales un ministro de Dios puede caer. En este caso, porque vamos a ver si alcanzamos a ver los 3 capítulos con los puntos, Sansón tenía que cumplir 3 votos por ser siervo de Dios. Es que es especial Sansón. Es más, entre los jueces hay 6 que son especiales y los otros 6 son como de perfil bajo. Pero hay 6 que se distinguen por alguna cosa que Dios hizo a través de ellos. Pero entre los más que se les ve así que hicieron cosas fuertes fue Gedeón y Sansón. ¿Sí? Y Sansón tiene algo peculiar, particular con respecto a los otros jueces e inclusive con algunos otros hombres de la Biblia. Y es que su nacimiento prácticamente fue vaticinado, o sea, fue profetizado. Al estilo, por ejemplo, Sara. Es más, la mamá de Sansón también era estéril. Pero vino un ángel, el ángel de Jehová, y le dijo: tú tendrás un hijo. Lo mismo le pasó ¿a quién? A Sara. Pero Sara, ¿qué hizo? Nos dice la palabra que se ríe. ¿Ya tenía cuánto? Como 90 años. Pero esta mujer no dice que, sino que parece, lo creyó, más bien, sí lo dice porque lo creyó y de inmediato fue a decírselo al esposo. Otro nacimiento que se anticipó para poder conocerlo la mamá antes fue precisamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque un ángel se le apareció a María y sin haberse casado. Esta sí, al menos aquí los papás de Sansón estaban viviendo, ya eran esposos, ¿no? Abraham también con Sara, pero María no. Entonces hay algo particular en él y lo vemos allí en Jueces 13. Jueces 13 dice 2, el versículo 2: había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El 3 que dice: entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. ¿Listo? Entonces en el 13, versículo 15, también ya Manoa confirmó eso, porque
hizo esa petición, y entonces Manoah dijo al ángel, al Señor, permítenos detenerte y prepararte un cabrito. En el 16 dice, y el ángel del Señor respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu alimento, pero si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Y Manoah no sabía que era el ángel del Señor. Entonces aquí ya le confirma al papá que iba a tener un hijo. Pero aquí vienen las razones por las cuales el hombre fuerte cayó. Porque este hijo debía cumplir unos votos. Y precisamente ahí en el 13:4 que dice, ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. Voy en el 13:5. Él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios. ¿Desde dónde? Desde el seno materno. ¿Y él qué irá a comenzar a hacer? A salvar a Israel de manos de los filisteos. Entonces 4 votos, 3 votos, ¿verdad? ¿Cuáles son? No dado al vino, no comer cosa inmunda, entre otras es no acercarse a un muerto tampoco, no podía tocar muerto. Ese era el voto que dice por allá en número 6, creo que casi son 4, ¿sí? Entonces no dado al vino, no comer cosa inmunda, no acercarse a un muerto, no tocar muerto. Y el 5, no cortarse el cabello. ¿Cuál fue el que cumplió? El único que cumplió fue el de no cortarse el cabello. ¿Porque eso es fácil o difícil? Eso no necesita ninguna disciplina, ¿no? Hoy, cabello largo, cabello corto, unos con trenzas, unos... Pero eso nos trae unas enseñanzas muy tremendas con respecto a la palabra del Señor, con su propósito en nuestras vidas como siervos de Dios. Uno cuando va a analizar la vida de Sansón, aquí sacamos enseñanzas para los hijos, para los jóvenes, para los padres, para la iglesia. Pero lo importante aquí es por qué razones un hombre fuerte, una mujer fuerte en el Señor, que conoce del Señor, que de pronto sí está tratando de llevar una vida cristiana bien y de pronto cae. Eso es porque hay un momento en que se descuida. Y esto, la vida cristiana o la vida de servir a Dios tiene que ser muy profundo, enraizado allá en nuestra alma, en nuestro ser. Así como dice allí en Hebreos que la palabra del Señor es más cortante que espada de 2 filos que penetra ¿hasta dónde? Hasta el tuétano de nuestros huesos, para que no seamos solamente oidores, sino hacedores. ¿Y por qué hacemos la palabra? Es porque está muy metida dentro de mí. Y es el Señor a través del Espíritu Santo. Y es especial ver aquí que estamos hablando de un hombre que existió en un momento donde pues pareciera uno no ver que hay mucho movimiento del Espíritu Santo de Dios. Y cuando uno va a ver en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, allí hay mucho mover del Espíritu de Dios. Y en Sansón podemos ver de que 4 veces vino el Espíritu de Dios sobre él. Capítulo 14, versículo 6. Cuando empezamos a ver allí a Sansón, en este contexto en el cual Sansón quiere casarse, aunque él tenía que guardar 3 o 4 pactos, digámoslo así, votos, habían otras cosas que se debían realizar como pueblo, como nación, porque ya tenían una constitución, los 10 mandamientos y otras leyes levíticas. Entre ellas era, desde el punto de vista sexual y de hacer familia, era no casarse o no tener familia con mujeres de otros pueblos, de los pueblos paganos. Pero en este caso, Sansón, ¿qué hizo? Se enamoró de una mujer, de una chica de Timnat, que era hija de los
filisteos. O sea que la decadencia, tanto de los jueces como en este hombre tan fuerte y su debilidad, empezó a verse que eran las mujeres su debilidad. O sea, la sexualidad. Y eso también hay que hablarlo en la iglesia. Porque sí, puede ser en el periodo de nuestros niños, de nuestros adolescentes, cuando están empezando a descubrir esa etapa sexual. Pero también se puede ver en los adultos y en las personas que ya tienen ministerio. Así que Sansón descendió allí, conoció a esta chica, a los hijos de los filisteos, y cuando regresó allí donde Manoa y donde su mamá, él le comenta eso: mira que vi a una chica, una niña muy bonita y yo quiero casarme con ella. ¿Qué dificultad ya empezamos a ver ahí? Una, parece que Sansón en su vida espiritual no la tenía muy ferviente. Porque cuando yo estoy metido con el Señor, cuando yo estoy caminando mi vida cristiana con esa disciplina de escuchar su palabra, de leer su palabra, de estar orando todos los días, voy a tener esas consignas en mi vida. Porque salimos de nuestras casas o salimos de la iglesia y vamos a encontrarnos con el mundo, que hay una serie de tentaciones y una serie de dificultades a las que tenemos que enfrentarnos. Jesús dijo: no pido que los quites del mundo, o sea, estamos en el mundo, sino que los guardes del mal. ¿A quién? A sus discípulos y a la iglesia. Así que aquí vemos que un Sansón, que su vida espiritual algo le estaba pasando, y le contó al papá. Menos mal que le contó al papá y a la mamá. Y aquí lo importante de los padres es que le aconsejaron. Qué bueno que los papás le aconsejaron. ¿Cuál fue el consejo? En el 3: no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar una mujer que es de los filisteos incircuncisos, o sea, que no son del pacto de Dios. Qué bueno que los padres estemos aconsejando a nuestros hijos desde pequeños, pero así sean jóvenes y adultos. ¿Por qué? ¿Qué dice los proverbios? Instruye al niño en su camino, para que cuando fuese viejo. Pero ese no es una promesa. No significa que porque yo instruyo a mi niño, le enseño versículos, lo traigo a la escuela dominical y digo: no, nunca se va a apartar de los caminos del Señor. No, es sencillamente un consejo. Hazlo, porque él tendrá que enfrentarse a la sociedad, y si él ha adquirido muy bien esos consejos, va a saber cómo responder ante la presión de esta sociedad. No significa que porque yo lo instruyo desde pequeño ya deje de aconsejarle cuando sea grande o joven. Aquí él ya está tomando una decisión de un hombre ya que tenía deseos sexuales, deseos de formar de pronto familia, y sin embargo lo estaba haciendo mal. ¿Qué dice la palabra en el Nuevo Testamento? No os unáis en yugo desigual. Va a traer problemas. Y aquí hay una connotación tremenda, porque dice: no, entonces tiene que ser siempre con un cristiano, con una cristiana. Ojalá sea así y que hayan nacido de nuevo. Pero no quiere decir eso que de pronto el chico o la chica se enamore con una mujer que no es creyente, que no es cristiana. Pero lo primero que sí debes hacer es ganarte a ese chico o a esa chica para Cristo, para que después tú te la ganes para sí. Pero como Sansón se hizo lo contrario, encontró a esta chica, quería ganársela primero para sí, no importa qué crea, no importa qué es lo que ella tenga de principios y valores. Y aquí es donde me llama la atención, porque el único voto que Sansón cumplió fue no cortarse el cabello. Bueno, eso no, pues dirán: uy, ¿será que hay algo espiritual ahí o algo? No. La fuerza de Sansón no radicaba era porque tenía el cabello largo, ¿no? La fuerza de Sansón radicaba era porque venía el Espíritu de Dios
sobre Sansón. ¿Pero por qué lo del cabello largo? Bueno, era un voto que deben hacer los nazareos. Tal vez una huella como en la circuncisión. Pero eso también enseña porque Sansón, cuando avanzamos en su historia, terminó contándole a una de las tantas mujeres que tuvo filisteas, en este caso casi 4, contándole que su fuerza radicaba, porque él pensaba que su fuerza radicaba era en el cabello, no en el Espíritu de Dios. Ahí es donde uno dice, ¿y qué pasó con la vida espiritual de Sansón? Y si me cortan el cabello, después de haber hecho varias bromas, ¿no?, pesadas, y jugar con los filisteos, amárreme en los cabellos, él tenía 7 trenzas, y amárreme en los cabellos, no sé cómo, con lazos nuevos y todo eso, y no, él los destruía fácilmente. Pero al final cedió, y le cortaron el cabello. Y ahí, por no obedecer, fue que no pudo levantarse en ese momento, y fue capturado. Hoy uno podría verlo también que en este caso, no hablo solo de las mujeres, ¿no? No se vería mal, también de los hombres, ¿no? Cuando de pronto pues la niña es cristiana y el chico no es cristiano. Pero resulta que hoy, curiosamente, nuestros jóvenes en la sociedad, y sobre todo en el pueblo cristiano, niño o niña, joven o señorita, si el novio o la novia que no es de Cristo le dice, ¿y por qué no te tatúas el nombre mío o la foto mía en tu corazón, en tu pecho, en tu brazo, no sé en dónde más? Para que nuestro amor sea eterno. Y al mes, o se casaron y se separaron. ¿Y qué pasó con el tatuaje ese? ¿Qué le quedó? Por ahí anda una noticia de un matrimonio que tiene esos problemas, porque pues actualmente está firme en su matrimonio, pero una de las dos personas tiene tatuado el nombre o la foto de la persona que tuvo anteriormente. Se dejaron cortar el cabello. Y eso es lo que la sociedad está impulsando. Ahora no quiere decir eso, de que si una persona que estaba en el mundo, que no era cristiano, no tuvo padres cristianos y se tatuó y todo ello, piercing y todas estas cosas que hoy el mundo ofrece para la juventud, pero se convierte a Cristo. Es difícil, tengo entendido, es difícil que se quiten los tatuajes, ¿no? No significa de que ya se satanizó y que no pueden entrar a la iglesia y cómo va a servir al Señor, sí. Pero lo importante es que este joven o la chica no exhiban lo que se hizo en el mundo. Es un tema difícil, pero la palabra nos enseña aquí de que hay que guardar votos. Y en este caso, mi hermano, mi hermana, joven, señorita, ¿cuáles son los votos que has hecho por tu salvación? ¿Puedo hacer votos? Sí, hay que seguir haciendo votos porque somos el pueblo de Dios y hemos sido separados del mundo. Y lo más probable es, como en Sansón, que uno de ellos era no tomar vino, licor. Entonces, ¿cuál serían los votos para hoy para el pueblo cristiano? Pues tampoco que sea dado al licor, a llegar a los extremos donde dice la palabra del Señor que en el reino de los cielos no entrarán los borrachos, como nos lo han enseñado. Es que a los borrachos los cuida Dios. ¿Cuál es el adagio popular? Eso. Sé lo que sabes. Sí, es cierto. Eso es un versículo, ¿no? Pero ya son votos, o sea, hay votos actuales. Hay hermanos que todavía están en el tabaquismo. Pero eso es un voto también para no solamente asegurar, no es asegurar la salvación, sino es empezar a tener esas disciplinas de dejar las cosas que teníamos. Y sobre todo pues personas que de pronto hemos venido de haber tomado en el mundo, de haber fumado en el tabaquismo o las drogas.
Y todo esto que se está presentando hoy. En la vida de Sansón, él no tomó este voto firme y sencillamente se entregó a esos placeres. En el 14:6, cuando empieza la vida de Sansón, lo especial aquí es ver que aunque Sansón no obedeció, pero se debía cumplir el propósito de Dios para su vida. Sansón gobernó por 20 años Israel, fue juez de Israel por 20 años. Pero tuvo estas dificultades, estas flaquezas. El hombre fuerte, totalmente debilitado ante su vida sexual y ante las mujeres y entre otras cosas. Pero sin embargo Dios lo usaba. Lo especial aquí es que el Espíritu de Dios venía. ¿Qué dice el 14:6? Pero el Espíritu del Señor vino sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Sansón. Con gran poder. Y en este caso, ¿qué despedazó? A un león que se le presentó, que le vino. Le despedazó como un cabrito, aunque no tenía nada en su mano, pero esto no se lo contó a su papá ni a su mamá lo que había hecho. ¿Por qué no lo contó? Gran pregunta, ¿no? Sinceridad. ¿Por qué no contarle todos los hijos a los papás todo lo que les pase, bueno y malo? En este caso, porque yo veo que hay una situación de uno de los votos. ¿Cuál era? No tocar animal muerto o cuerpo muerto. Yo creo que era también de humanos como de animales, porque era una persona apartada para el servicio del Señor. No lo contó. Eso vino a traerle una serie de consecuencias en las cuales él se va a desbordar en un voto en el cual no está escrito ahí en Jueces, pero que sí lo vemos a través de la palabra del Señor. Pero sin embargo no lo digo porque no sea voto, sino por la reacción que tuvo Sansón. Y otro de los votos que, digamos, hoy en la sociedad se ve mucho, que se viola y que por eso trae muchas consecuencias funestas y fatales, y es la ira, el enojo. Esta emoción en la cual alguien se me atravesó. ¿Y qué hace la persona a la cual se le atravesaron? ¡Ay, pero quién se me atravesó! O en el Transmilenio, ¿no? ¿Alguien monta en Transmilenio acá? Yo me tocó venirme en Transmilenio. Todo. Uy, en Transmilenio sí que nos evalúan muy bien, ¿cierto? Nuestro genio. Está uno en la filita, ¿no? Ahí, esperando el H21. El G22 me toca a mí aquí. G22 y estoy esperando y tranquila cuando va a llegar ahí, uy, pero vamos a ver. Bueno, no estoy tanto de primeras. Fuera de primeras uno entra fácil, ¿no? Pero cuando uno está atrás, y tal vez ese no es el G22, y ¡ay! Me empujan y todos entramos allá. No, este no es el mío, y empieza, no me empuje, o las sillas, o otra cosa que sucede en el Transmilenio. ¿Y qué le pasa a la persona? ¿Cuántas peleas no hemos visto en Transmilenio por una silla? Porque usted no da paso, porque el conductor de pronto se equivocó y no paró en el lugar que era. ¿Y cómo sale? ¿Cierto? Estas palabras y esta ira del fondo del corazón de las personas. Tanto a llegar a problemas familiares, y vienen los feminicidios, vienen los homicidios y vienen las circunstancias difíciles contra los jóvenes o contra los niños. Todo por la ira. Y eso es otra parte que nos va a mostrar Sansón aquí. O sea, lo primero es que no guardó o cuidó de esos votos que tenía él con el Señor. Algo que ya se le había declarado a él que debías cumplir toda tu vida. Para el propósito de Dios. ¿Cuál era? ¿Para qué debía cuidar eso? ¿Por qué tenía que vivir así? Porque había un propósito de Dios para la vida de Sansón. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que debes hacer en esta generación que te corresponde?
en este lugar en el cual nos reunimos, en esta familia en la cual tú estás? ¿Qué aportes vamos a darle a la iglesia? Vamos a darle a la sociedad. Que tengamos claro ello para poder cumplir con todo lo que el Señor nos lo ha demandado. ¿Es complicado? Sí, pero no es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Es tremendo porque aquí Sansón, no teniendo una vida espiritual 100%, Sansón, teniendo de vez en cuando, de acuerdo a la circunstancia, al Espíritu de Dios en su ayuda, porque se iba de los jueces. Pero nosotros tenemos una gran promesa para cumplir con las labores que nos corresponde en este momento, pero con una ayuda tremenda, una ayuda que será de aquí hasta cuando Cristo venga. Y por eso allí en Pentecostés dice que la iglesia se reunió. ¿Y qué vino sobre la iglesia? ¿Qué vino sobre todos los creyentes? El Espíritu Santo de Dios. Escucharon un gran ruido y el Espíritu de Dios vino sobre toda carne, como lo profetizó Joel. Y hoy no debe ser en nuestras fuerzas el vivir nuestra vida de santidad, de vivir nuestra vida como cristianos, aportando a la sociedad, aportando a nuestras familias, sino es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero en Sansón le faltaba algo, tocaba invertir también algo de nuestras vidas, en este caso, ser disciplinado en lo que él había sido llamado. Uno va al 4:19, después de que pasó esta parte del león. Esto vino a traer consecuencias más adelante, porque a raíz de este hecho de haber matado al león, él pudo colocar una adivinanza, un enigma. ¿Pero a quién y en dónde? A los filisteos, y en una fiesta de los filisteos. Si había una fiesta y si había una gran celebración, porque ya era el matrimonio de él, ¿qué era lo que había en las fiestas? Para ponerse en contentos. Vino, whisky, eso. Y la connotación para Sansón era que no debería estar cerca al vino. Y hoy en nuestra sociedad actual, la mayoría de problemas, de riñas, de dificultades es porque el pueblo está entregado al licor. Así que si estaban en una fiesta, allí Sansón empezó a decir, bueno, si ustedes me dan la respuesta a esta adivinanza, yo les daré esto. Hace un intercambio de 30 vestidos, ¿verdad? Pero si no es así, entonces ustedes me lo entregarán. ¿Qué sucedió al final de esto? Pues empezó la gran decadencia en digamos, en el uso que se hace a la mujer de Sansón para empezar a debilitar ese propósito que Dios tenía para su vida. Se hostigó tanto a la mujer que ella dijo, declárame cómo es la respuesta de eso que le dejaste a mi pueblo. Y cuando lo declaró, precisamente ellos le llevaron a los 7 días la respuesta, y como él perdió, mira lo que dice allí. Entonces, vamos en el 14:19. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él otra vez, ¿sí? Con gran poder, y descendió a Ascalón. Como había perdido, ¿qué hizo? Mató a 30 de ellos, y tomando sus despojos, dio la ropa, o sea, las mudas, a los que habían declarado la adivinanza. ¿Y qué tenía? El Espíritu de Dios. Pero ¿qué dice ahí? Y ardiendo en ira, subió a la casa de su padre. Aquí hay algo fuerte,
Porque empezamos a ver que aunque venía el Espíritu de Dios y sí en su soberanía, Dios lo usó. Pero lo que uno ve aquí es que aunque estaba cumpliendo el propósito de Dios, su corazón, en este caso, las venganzas que él tenía eran personales, mas no cumpliendo el propósito de Dios. Pero tenía el Espíritu Santo del Señor. Así que dice, ardiendo en ira. ¿Qué dice la palabra del Señor hoy? Airaos, pero no pequéis. Y en este caso, él asesinó a 30 personas. O sea que a la final, aunque él cumplió un propósito de liberarse del pueblo filisteo, pero la mayoría era, ¿qué tengo yo? O sea, mi venganza es por lo que me han hecho a mí, mas no por el concreto de lo que Dios había demandado a su vida. Así que podemos ver de que la ira es una de las grandes consecuencias en este tiempo para fracasar y caer de nuestra posición como cristianos. En el 15 vamos a ver allí también que a raíz de que él mató a estas personas, él se fue para su casa, o sea que abandonó a su esposa. Él quiso volver. Pero una de las grandes dificultades que uno empieza a ver aquí que él violó, digamos, de acuerdo a sus votos, es cuando no solamente mató al león, sino cuando mató a estas 30 personas. Si él las tocó y les quitó la ropa, violó parte de ese voto de no acercarse a muerto, de no tocar muerto. Eso lo llevó a que tuviera esta ira, abandonó a su mujer y en el 15 va a decir, voy a ir a buscar otra vez a mi esposa. Regresó allá, dice el 15:1, después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, ya no eran los viñedos como lo de las zorras y todo ello, sino ahora era el trigo y ya estaba en su cosecha. Sucedió que Sansón fue a visitar a su mujer con un cabrito y le dijo, llegaré a mi mujer en su recámara, pero cuando llegó el padre de ella no lo dejó entrar. ¿Por qué? El padre le dijo, realmente pensé que la odiabas intensamente y se la di a tu compañero. En este caso, una reacción parecida a la que hizo Lot atrás. No es su hermana menor más hermosa como que ella, o también un estilo Labán, ¿no? Te ruego que la tomes en su lugar. Entonces viene otra vez, no me salieron las cosas como yo quería. ¿Y qué sucedió? Dice Sansón, esta vez no tendré culpa en cuanto a los filisteos cuando les haga daño. Otra vez, la venganza y lo que me hicieron a mí, la ira. Y allí es donde termina Sansón capturando a 300 zorras, amarró sus colas y las soltó por el trigal y hubo una gran pérdida de la cosecha en ese momento. Tal vez el Señor tomó estos eventos para empezar a quitar al pueblo que oprimía a Israel. Pero sin embargo Sansón en el 7 dice, ya que actúan así, ciertamente me vengaré de ustedes y después de eso cesaré. Vemos en la continuidad de Sansón que su carácter débil frente a ciertas situaciones, y en este caso que para él eran injustas. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a estas dificultades que nos ofrece la sociedad? Y a veces aflora de nosotros todavía aquellas palabras que se decían antes de conocer al Señor. Pero aquí Sansón nos está diciendo que hay que tener cuidado con ello, que todas las cosas no se pueden conseguir por esa venganza, sino que sigamos adelante en el proyecto de Dios, guardar los votos. Más adelante Sansón en el 15:14, después de una situación también cuando vio
los filisteos que les había dañado todas las cosechas, preguntó: ¿quién hizo esto? Sansón, el yerno de uno de nosotros. ¿En dónde está? Pues claro, Sansón se había ido a esconder, se escondió en una cueva. Allá aparecieron los hombres de Judá y le dijeron: mira todo el daño que nos has hecho. En otras palabras, el pueblo de Israel estaba diciendo: mira, tenemos buena comunión, no tenemos problemas con la gente que está en este momento gobernándonos, que está en este momento teniéndonos con algunas facilidades. Si tú vienes a dañarnos todo esto, ¿qué vamos a hacer contigo? Entonces aquí es donde Sansón le dice: no, pues entréguenme allí, prométame, es que ustedes no son los que me van a matar, sino son ellos. Y precisamente fue así. Y uno en el 15:14, versículo 14 dice: y al llegar a Lejí, los filisteos salieron a su encuentro, porque claro, Judá le estaba entregando a Sansón, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas con las cuales él estaba atado en sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. O sea, se soltó fácilmente. Y allí halló una quijada de un asno, fresca aún, y extendiendo su mano la tomó y mató ¿a cuántos? A 1000 hombres con ella. Pero todo era por la venganza. Por la venganza. Sansón vino a terminar. Cuando uno lo ve en todo este transcurso, ¿en dónde vemos a Sansón orando o haciendo altar al Señor? En ningún lado. Otra clave para el cristiano es que estemos orando en todo tiempo y en toda circunstancia. No nos separemos de Dios. ¿Qué dice Jesús? Porque separados de mí, nada podréis hacer. Cuando ya fue entregado, hizo esta matanza, se conoció con otra mujer, que es la mujer que hablamos al principio, que le contó y le reveló todo lo que había en su vida. Y Dalila misma lo pudo interpretar. El 16:17 dice: y él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he decidido o he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y aquí empezó la gran decadencia de Sansón. ¿Qué hicieron? Pues perdió sus fuerzas, lo cogieron los filisteos y le sacaron los ojos. Después de que le sacaron los ojos, lo llevaron al centro del templo y era el artículo de burla en medio de las fiestas, precisamente donde él no debería estar. Pero ya en el 25, y cuando estaban bien alegres, dijeron, bien contentos por el licor, ¿no? Llamen a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel, y según ellos él estaba divirtiéndolos, pero lo pusieron en pie entre las columnas. Y en el 28 hizo lo que debe hacer todo creyente para no caer. El fuerte, al final, hizo lo que debería haber hecho siempre cuando se enfrentaba a estas dificultades. 16:28 dice: entonces Sansón, ¿qué hizo? Invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des las fuerzas solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos. Pero sin embargo su oración termina también siendo una petición muy personal. ¿Qué dice? Vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos.
las debilidades del gran hombre de Dios, las debilidades que puede tener una persona que no ora a tiempo. Es interesante ver que Sansón sí tuvo 2 oraciones en las cuales nosotros nos enseña hoy, mis hermanos, que podemos tener dificultades, podemos tener grandes situaciones que estemos pasando, pero Sansón allí encontró también la solución en la oración. Ahí se me pasó la parte de la oración primera, y fue en Acoré. Creo que después de la quijada, sí. Sí, ya. En 15:16. Después de que él tuvo el éxito de matar a los 1000 hombres, 15:17 dice: al terminar de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramac Lehi, que significa alto de la quijada. En el 18 dice: después sintió una gran sed. ¿Y qué hizo cuando sintió esa gran sed? Clamó al Señor y le dijo: tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo. Y ahora, ¿moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos? Siempre pensando en él, ¿no? Pero sin embargo Dios abrió una cuenca que estaba en Lehi y de allí salió agua de ella. Cuando bebió esta agua, ¿qué le pasó? Recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso llamó a aquel lugar Enacoré. ¿Qué significa Enacoré? Manantial del que clamó. Uno esta oración con la última oración que hace Sansón. Cuando estamos con sed de justicia, cuando estamos con sed de una crisis o un problema que llegó a nuestras vidas, a nuestra familia, o una enfermedad, ¿a dónde debo recurrir? A Enacoré. Allí a esa fuente, a ese manantial del que clamó. Jesús le dijo a la mujer samaritana: todos los que beben el agua de este pozo van a volver a tener sed, pero el que beba el agua que yo les doy, jamás volverán a tener sed. ¿En dónde yo puedo tomar esa agua que va a calmar nuestra sed de justicia, nuestra sed de que haya un problema solucionado en nuestra familia, de una enfermedad, de una situación que esté pasando un hijo o una hija? ¿En dónde? En la oración. Debemos hacer, y de antemano, como Sansón nos enseña, toda decisión, todo proyecto que yo vaya a realizar, ponerlo allí en la fuente que me va a brotar algo que me va a dar ánimo y recobraré las fuerzas. ¿En dónde? En el lugar secreto, en la oración. Allí donde tu Padre te ve en secreto, Él te va a recompensar en público. ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál es el trabajo que nosotros nos corresponde hacer como hijos de Dios, como cristianos? Cada uno lo tendremos. ¿Habrá dificultades para emprender eso? Sí. ¿Habrá un proyecto general como iglesia? Sí. Pero ¿a dónde debemos recurrir primero para encontrar la solución? A la fuente del que clamó. Por eso Jesús también en Getsemaní, cuando iba hacia este proyecto de salvar al mundo, ¿a dónde fue primero? A la oración con su Padre. Y esa es la enseñanza también para nosotros hoy. ¿Qué hay que guardar?
los votos delante del Señor. Hay algo que cada uno personalmente tendrá como votos. Hemos escuchado que hay jóvenes que están entregados en la pornografía o en las páginas en internet, y el primer voto que tuvo que hacer como cristiano es jamás volver a tocar esas páginas. Como somos en secreto, eso seremos en público. Pero no debemos ser como lo hacían los fariseos, ¿no? Que tenían una máscara, una fachada. Unos eran frente al público, pero otros eran en lo secreto. A Sansón le sucedió que se alejó de Dios en algunas circunstancias. Cumplió su propósito. Dios a través de él hizo la labor, pero ¿cuánto le costó y cómo sufrió? ¿Cómo terminó Sansón? Sansón terminó solo, allá en un templo pagano, donde, bueno, dice la palabra del Señor que en ese momento como juez, o sea, una persona que da instrucción de una condena de algo que tenía que hacerse en juicio, que dice que la muerte que hubo en ese evento con Sansón, cuando tumbó las columnas del templo, fue mayor de las que hizo en toda su vida. Jesús va a venir como juez. Y como dice también popularmente el proverbio colombiano, que el Señor nos coja confesados. Amén. Le invito a que ponga en pie y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor de que no podemos contaminarnos con lo que nos ofrece el mundo. La iglesia no se debe dejar contaminar por lo que ofrece el mundo. Que Dios nos ayude y para que estemos orando por los diferentes ministerios que están cerca a los poderosos de nuestro país, en la política, en la economía, en lo judicial, en todos estos cambios, que la iglesia no se deje contaminar. Somos apartados para el propósito de Dios. Que nuestros jóvenes también, en este momento donde hay una fuerte presión social para que los jóvenes y los niños, porque ahora es desde los niños, cambien sus principios y sus valores totalmente contrarios a lo que dice la palabra del Señor. Son tiempos difíciles, son tiempos como de los jueces, pero que el Señor, que nos ha llamado y nos ha escogido a todos los que estamos aquí, que el Señor nos dé la fortaleza en el Espíritu de Dios para que cumplamos su propósito. Amén. Señor, en esta mañana te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de esta semana, Señor, y de este mes, queremos, Dios, que tu palabra esté en nuestros corazones sembrada. Porque esta palabra, Señor, es la que debe dar luz y debe, Señor, encender las vidas de esta sociedad. Dice el salmista que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a nuestros caminos. Señor, estamos en una sociedad donde las tinieblas reinan en todos los aspectos. Pero Señor, tú nos has puesto como iglesia a marcar la diferencia, a hacer el impacto como tú lo hiciste, Señor, hace más de 2000 años, como lo hicieron los apóstoles en su momento. Señor, fortalécenos en esas debilidades, hazte fuerte en ellas, realmente. Pablo lo dijo así: hazte fuerte en mi debilidad. Y cada uno de nosotros, Señor, en nuestro corazón, en nuestro interior, tú bien sabes cuáles son nuestras debilidades. Y en esas áreas, Señor, ayúdanos. Señor, porque queremos cumplir esa meta, cumplir esa disposición, cumplir ese plan que tú has trazado para nuestras vidas. Pero también para orar por nuestros hijos, por nuestras hijas, Señor, por nuestros jóvenes, Señor.
para que en la siguiente generación, Señor, se invoque el nombre de nuestro Dios. Oh Dios Todopoderoso, estamos viviendo esos tiempos otra vez como en el Génesis, cuando no se invocaba tu nombre en los tiempos de Caín. Pero dice tu palabra que ahí tú estás. Tú estás involucrándote en la historia de la humanidad. Y en la siguiente generación, Señor, como Set, que se siga invocando el nombre de nuestro Señor. Y que empiece en nuestras familias, que empiece en nuestro matrimonio, que empiece con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, Señor. Que tu palabra y tu nombre, Señor, no se pierdan las generaciones como en Jueces. Que tengamos un absoluto que seguir, y ese es Cristo Jesús. Y es seguir tu palabra. Y tu palabra demanda, Señor, que si te amamos, debemos guardar tus mandamientos. Debemos guardar tu palabra. Señor, estos son momentos también de bendecir a nuestra nación. Porque tú eres el Dios de nuestras naciones. Tú eres el que quita y pone reyes, Señor. Y queremos, Señor, que el que gobierne nuestra nación, que tenga principios y valores, Señor. Ayúdanos en ellos, Señor, y que como iglesia, Padre de la Gloria, podamos también impactar con el Evangelio de Cristo. Que no nos vean, Señor, como aquellas personas o aquel pueblo que está por diferentes vertientes. No, somos uno en Cristo Jesús. Hay una sola palabra, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Señor, y ese eres tú, Cristo Jesús. Hoy tú eres el Rey en nuestras vidas, en fe, espiritualmente, pero también, Señor, vendrá el momento en que tú serás el Rey de Reyes y Señor de señores a todas las naciones. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a fortalecernos, Señor, a no cambiar, Señor, lo absoluto que dice tu palabra por las cosas triviales y relativas, sino que continuamos, Señor, en este caminar, siguiendo las pisadas del Maestro. Tú nos lo has dicho, Señor, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos. Tú estás con nosotros. Necesitamos esa fortaleza hoy y por eso tu Espíritu está en cada uno de nosotros. Gracias por habitar en nosotros. Ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios. Él ya no se irá si seguimos todos tus preceptos. Siempre estará con nosotros guiándonos. Te pido, Señor, que tú estés en la iglesia de Colombia, que tu Espíritu Santo esté guiando los pasos de la iglesia en Colombia. Tanto lo necesitamos, Señor, y es un anhelo, como lo dice Juan allí en Apocalipsis. Todo lo que se está viendo es mostrando, Señor, que viene el juicio, pero también, Señor, que podamos decir, ven pronto, Señor Jesús. Te alabamos y te exaltamos, Señor, y te honramos en este día y damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.